Olis, aparezco, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén súper bien. Acorde a la temática de este video, aparezco vestida como en tema. Porque hoy vamos a estar hablando, obviamente, de mi libro favorito de toda la vida. Que bueno, si estás en el canal y hasta ahora no te enteraste, mi libro favorito de toda la vida es El fantasma de la ópera y le tocaba un video, ¿no? Tipo un poco hablando sobre la superioridad de esta obra. Bueno, perdón, mi gato, que él habla. Bueno, obviamente tocaba hablar en algún momento del canal sobre la superioridad de esta obra, que es mi libro favorito de todos los tiempos. Y no solo tengo una copia o dos, sino que tengo 3 copias. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre El fantasma de la ópera y por qué yo considero que es una de las mejores obras escritas, por qué es mi libro favorito, por qué me encanta, por qué me interpela. Y obviamente considero muy importante empezar este video leyendo el prólogo de Laiseka en esta edición de la editorial Gárgola. Son unas paginitas, es un prólogo muy particular. Me encanta que Laiseka haya hecho un prólogo de mi libro favorito porque también era su libro favorito, así que antes de empezar a hablar sobre, bueno, los motivos o las razones por las cuales tengo esto como que parezco un murciélago, motivos o razones por las cuales yo digo que El fantasma de la ópera es el mejor libro escrito ever. Quiero presentar el tema leyendo justamente el prólogo de Laiseka. Si lo leo mal, disculpen, pero no agarré los anteojos y tengo astigmatismo. Pero bueno, vamos con el super prólogo de Laiseka. El fantasma de la ópera ha existido, nos dice Gaston Leroux en el comentario que hace a su propio libro. Y yo le creo porque tengo ganas de creerle, aunque por otro lado no. Razones simplemente humanas hacen que uno no desee que haya sido un ser de carne y hueso, deformados huesos, corrupta carne. El pobrecito de existir sufrió demasiado. Ahora bien, ¿cómo perderse tanto genio, expresión máxima del romanticismo? Como ya dijimos, reconozco que resulta un poco egoísta de nuestra parte. El fantasma vive atrincherado en el tercer subsuelo de la Ópera de París. Su imperio se manifiesta en el underground. Allí, en la Casa del Lago y con su órgano, compone el Don Juan Triunfante, su obra maestra. Diremos como curiosidad que es tan precisa la descripción musical que Leroux nos da en su obra que tengo la certeza de que para él, el Don Juan del fantasma, el autor se basó en el funeral masónico de Mozart. Esa divinización del dolor de la cual nos habla el texto corresponde casi compás por compás con la composición mozartiana señalada. Eric, el fantasma, diré por otra parte, es el fenotipo del monstruo, único en su especie. Esta es la definición del diccionario, que el diccionario da de la palabra. Misterio, fealdad. Misterio, belleza, fealdad extrema, terror, humor y antes que nada romanticismo en su grado más loco. Anticipo el pasaje donde Eric ha secuestrado a Christine Daae, la cantante sueca. Christine, tienes tiempo hasta mañana a las 11 de la noche para enamorarte de mí. Son bastantes horas. Si para ese momento sigues sin amarme, moriremos todos. He depositado incontables barriles de pólvora debajo de la ópera. Cuando mañana a las 11 de la noche los parisinos estén oyendo una pobre obra maestra de Meyerbeer, saltaremos por los aires. A mí qué me importa si total estoy loco. He cambiado un poco, solo un poco, el texto original, para que sea más visible la intención del personaje. En realidad, el fantasma no quiere que Christine se case con él, sino que lo ame. Pero este deseo no es ni más ni menos que el corazón del romanticismo. No intento conseguir una compañía o una esposa. Lo que quiero es una mujer que me ame por lo que soy. Una característica de la novela es que todos los personajes, salvo el fantasma, son mediocres. Incluso Christine Daae, de quien Eric está tan enamorado. La quiere porque es linda y canta como un ángel. En verdad, su cerebro es de tipo usual. Con esto ya se me entiende. El novio de Christine, el vizconde Raúl de Chagny, está completamente a la altura de la diva. Es un odioso pisaverde quien, por pertenecer a cierta clase social francesa, se siente lleno de absurdas e injustificadas prebendas.
Hay un pasaje donde el Pisaverde cree haber acorralado a su rival. Usted no se moverá de aquí hasta que yo se lo permita. Dé la cara si es hombre. Todo esto sin el más mínimo derecho. Pero claro, yo soy rico y vizconde. Tú di, como diría un panameño, que el fantasma no está en el cuarto en ese momento. Uno lo lamenta porque si hubiese llegado a estar, a ese infeliz le hubiera dado su merecido. Pero como yo adelanté, Cristín, Raúl, el persa, un maldito metido en lo que no le importa, son personajes que si no hubiesen nacido daba lo mismo. Aquí el único genio es el fantasma de la ópera y por supuesto tiene el castigo de los genios. Lean el libro para enterarse de qué se trata. El capítulo referido al cuarto de los suplicios es memorable. En los sótanos de la Ópera de París tenemos una tórrida selva del Congo, lograda con espejos y parrillas ardientes. Las víctimas enloquecidas padecen alucinaciones por la falta de agua y el calor horroroso. Cuando el panorama cambia es para que los supliciados quieran estar ahora en un desierto de piedra, como los de Jordania, o en una sala de infinitas columnas, pero siempre a la temperatura de 50 grados centígrados, claro. La descripción de los sótanos de la ópera y sus decorados fantasmagóricos es otro logro de Leroux. Valdría la pena leer el libro aunque más no fuera por esto. Aquí tenemos una iglesia pintada, casi sobrenatural, iluminada por una luz verdosa submarina. Allí guerreros de cartón de piedra, decorados que suben y bajan gracias a los contrapesos. Locos que viven en los sótanos porque no tienen lugar alguno a donde ir. La administración del teatro los tolera por razones de piedad. Un espejo gira y luego de una fulguración, cierta cantante lírica muy famosa es arrojada a un mundo de tinieblas. La sala está vacía y el terciopelo que cubre las butacas es como un rojo mar encrespado. El maquinista José Bouquet es encontrado ahorcado detrás de un decorado del rey de Lahore. Así aprenderá la próxima vez a no meterse en lo que no le importa. Antes de tener la bendición de la muerte conoció, por cierto, las delicias del cuarto de los suplicios, la sala de las columnas, el desierto de Jordania y el bosque del Congo. Olvidé algo importante. En el bosque uno oye llover pero no llueve. Ve un oasis lleno de agua pero cuando quiere beberla solo lame espejos ardientes. Delicioso. Magnífica la parte en que Cristín y Raúl huyen de esa sombra tiránica y suben al tejado de la Ópera de París. Es de noche y los jóvenes descansan bajo una escultura que representa a Apolo empuñando su lira. A través de los cordajes de dicha lira vemos la fulguración de 2 estrellas. Muy poético, lástima que es falso. No son estrellas, son los ojos ardientes del fantasma que mira lleno de desesperación y deseos de venganza a los enamorados. Por último, hablemos del humor del fantasma. Humor ácido, espantoso, bien under. Una escena memorable donde la ironía del fantasma queda clarísima es la que transcurre en la casa del lago. Cristín ya está secuestrada. Algún insolente intenta entrar a sus dominios violando los dispositivos de seguridad. No sabe el intruso que Eric tiene sensores que le avisan de inmediato. ¡Oh caramba! Un tardío visitante. Bienvenido al hogar. Voy a recibirlo como se debe. Un recibimiento caluroso. Recordemos que el fantasma vive en el tercer subsuelo de la ópera, protegiendo su casa y un lago subterráneo lleno de máquinas. Eric nada bajo el agua, tomando de imprevisto por el cuello al invasor y lo estrangula. Luego vuelve a su casa y le dice a Cristín cínicamente: «Oh, querida, ¿en qué estado estoy, verdad? Afuera hace un tiempo atroz, pero la culpa la tuvo el otro. ¿Quién le manda a preguntarme la hora? ¿Acaso yo le pregunto a los demás qué hora es? Bueno, ya no le preguntará la hora a nadie». Todo esto es un delirio y Christine Daae, horrorizada, lo sabe perfectamente. Si su secuestrador está chorreando agua no es porque afuera hace un tiempo atroz, como puede llover en los sótanos de la ópera, sino porque se sumergió en el lago para estrangular a alguien. Además es obvio que nadie le preguntó la hora. Se trata de un chiste macabro. Recomiendo encarecidamente la lectura de esta obra maestra. Es cosa clara que no puedo revelar anticipadamente la trama, porque yo destruiría el misterio. Sí se me permitirá que diga una sola cosa, supremamente conmovedora. Aquí, en este libro, alguien muere de amor. ¿Puede pedírsele más al romanticismo? Bueno, ese es el prólogo genial de La Iseca, que sí se toma bastantes licencias medio spoiler, pero nada, no se compara después con el disfrute de la obra y cómo se va
haciendo el desenlace de la trama. Bueno, a raíz de querer hacer este video y seguir hablando de mi hiperfoco, que obviamente es el fantasma de la ópera y lo será siempre, empecé a hacer una especie como de scripting del video. Yo no lo suelo hacer, pero para hablar de un libro como El fantasma de la ópera, que toca tantos temas y tantas aristas, realmente se me ocurrió puntuar las cosas o los ejes temáticos que digo, bueno, quiero tocar en el video, quiero hablar de esto, y de eso terminó saliendo un texto que está publicado en mi blog, que se los voy a dejar en la descripción, y voy a usar ese texto y básicamente lo voy a ir leyendo y vamos a ir comentando. Voy a usar ese texto como guía para hablar en este video, así que nada, va a ser yo leyendo y comentando y charlando, básicamente. Así que bueno, el texto se llama La superioridad literaria del fantasma de la ópera. Bueno, todo esto lo escribí yo, ¿ok? No es que estoy leyendo otra cosa, lo otro era de la ISECA y esto lo escribí yo y bueno, vamos a ir charlando, etc. El lago por el que vaga y habita el fantasma de la ópera es una invitación a navegar por los túneles de la psique humana. Loco, trastornado, desquiciado, así como se lo ve, Eric es totalmente consciente de sus actos delirantes y subversivos que corresponden con el arquetipo que lo representa. Sin embargo, no tiene temor ni dilaciones a la hora de estrangular a alguien que se atreve a invadir su lago. Él sabe muy bien cómo manejarse en sus terrenos acuáticos y subterráneos en los bajos fondos de la Ópera de París. La idea me remite un poco al 6 de espadas en el tarot, la imagen de traspasar el velo, la transición hacia otro lado del umbral. Espectral y enigmático, el F de la O nos abre las puertas hacia los surcos plutonianos de la vida-muerte. La ISECA hace una maravillosa introducción a este libro en la edición de Gárgola Editorial, planteando un concepto interesantísimo. Eric como el monstruo, cuya definición es único en su especie, y concluye con su despierto análisis contándonos que no hay nada más que podamos pedirle a este libro en un ápice de romanticismo, hasta incluso alguien muere por amor. Bueno, que es lo que les leía recién. Dependiendo cuál cabeza de gorgona de los lectores universales decida hundirse en este libro, la interpretación puede pasar por varios análisis. Si usamos la vara actual, la dialéctica con la que se filtran hoy en día las cosas, no vamos más allá de una crítica superficial y llana. Un tipo desquiciado rapta a una minita, obsesionado, rezagado de la sociedad y con severos problemas mentales. Un machiruliento. Y obviamente me quiero detener acá, porque El fantasma de la ópera es un libro que abre como puertas a distintas interpretaciones y distintos análisis. No es un libro tan literal, si bien yo creo y sostengo que tiene un mensaje más bien claro y directo, pero obviamente es de estos tipos de libros que puede llegar a muchas interpretaciones, muchas maneras de verlo y muchas maneras de pensar el mensaje del libro. Si el libro lo leemos con los ojos puestos en buscar la red flag y en buscar la cancelación, yo creo que lamentablemente nos vamos a perder una obra fascinante quedándonos en un hecho literal y no pudiendo ir como más allá de eso, porque si uno interpreta el libro de manera literal, está pensando en que Eric es un loco desquiciado que se obsesionó con una minita y la rapta, entonces Eric es un machiruliento y nos quedamos en ese análisis llano de la literatura, cuando yo creo que hay libros que realmente son superficiales y hay libros que por más que uno trate de buscarle ese trasfondo, no lo tiene, o sea, tiene un tope, pero yo considero que El fantasma de la ópera es de esos libros que realmente no viene con un tope y viene con una infinidad de interpretaciones. Caer en esta interpretación básica de primera lectura me parece que es medio como no interactuar de una manera más profunda con el libro. Es quedarse digamos, estigmatizando un poco ciertos espectros de la literatura. Yo entiendo que hoy en día todos leemos con una mirada distinta. Hay ciertas lecturas que ya las vemos de otra manera, porque podemos considerar que fomentan ciertos estereotipos que son negativos, promueven o perpetúan ciertas cuestiones sociales que ya a esta altura no están buenas, pero eso no significa
que porque ahora tengamos esta mirada vamos a dejar de analizar profundamente los distintos esquemas que se pueden dar en la literatura y la infinidad de tramas que puede llegar a haber. Entonces a mí me parece que catalogar al fantasma de la ópera, como digo acá, un machiruliento, es subestimar mucho a la trama y defenestrarla directamente, porque hay mucho que podemos profundizar y es un libro que puede interpelar desde un montón de ámbitos. Así que nada, esa es mi opinión con respecto a este libro, porque obviamente he leído muchas reseñas y he escuchado a mucha gente defenestrar al libro y dejarlo en, bueno, es un loquito psiquiátrico que simplemente se obsesionó con una minita y es un machirulo, y hasta vi etiquetas sobre el personaje Eric de cosas que no sucedieron. Por ejemplo, Eric no tuvo ningún tipo de acercamiento físico, digámosle, sin consentimiento, nunca lo tuvo. Sí, obviamente la raptó sin su consentimiento, pero no tuvo ningún tipo de acercamiento sin el consentimiento de Christine. Entonces ya tipo estarle poniendo etiquetas tipo a Eric de cosas que no van, ya, o sea, directamente es una mala interpretación, ya hasta de por sí de la lectura misma. Pero bueno, continúo. En oposición al análisis social de masas, propongo otra manera de leer y sentirse interpelados por el libro. ¿Qué género no forma parte de esta obra magna? De alguna manera los engulle a todos. Un clásico gótico con drama, tragedia, horror, misterio, thriller, enigma, ficción histórica y arquitectónica, en conjunto con una trama artística subversiva con chantajes y miles de condimentos. Podemos decir que absorbe un poco del todo y el libro nos puede digerir o devorar como parte de esa unidad, sabiduría universal. Realmente es un libro que es muy difícil catalogarlo más allá de decir que es literatura gótica y que es un clásico, porque toca todos los temas. Como digo acá, toca romance, toca thriller, suspenso, temas de política, cosas subversivas, enigmas, misterios, etcétera, etcétera. Realmente es un libro que toca millones de temas, entonces de esa manera también abre mucho el espectro de los interesados en este tipo de libro, porque uno lo puede leer por un interés en distintas cosas, puede entrar al libro por un interés en distintas manifestaciones de él, así que creo que en ese sentido tiene un poco de carácter universal, porque le puede llamar la atención a distintos lectores por diversas razones, no necesariamente por la misma, ya que es como que medio que engulle todos los géneros. Destaco del libro su profundidad, máxima en todo sentido y nivel. Sin dudas nos pasea hacia un proceso de metamorfoseo y transmutación interior. El libro nos interpela y nos conecta con el delirio de la existencia, la vida, muerte, los enigmas, el juego de las ilusiones, las máscaras y la verdad en el sentido más digno de la palabra. Leroux nos presenta el mito de Hades y Perséfone reinterpretado, mismos arquetipos, distintos personajes. Obra recomendada para aquellas personas con energía escorpiana y plutoniana en sus cartas astrales. Bueno, cuando digo que lo siento de alguna manera como el mito de Hades y Perséfone reinterpretado, no creo que el autor se haya basado únicamente en eso, porque realmente hay 20.000 millones de cosas más en el libro, pero el libro tiene esa idea, tiene como esa esencia en sí mismo, porque es de alguna manera Christine Daae, esa chica inocente que por cuestiones de la vida termina siendo llevada hasta el fondo de las tinieblas o el fondo subterráneo de la ópera, de alguna manera despertando una parte de ella que estaba dormida, ¿no? Y haciéndola conectarse con una parte oscura o con una parte de poder, hasta poder interno, despertando su propio poder interno, porque el fantasma de la ópera también es quien la ayuda a sacar todo ese potencial que tiene ella con la música. Entonces obviamente creo que tiene muchísimo de la esencia más bien arquetípica del mito de Hades y Perséfone. Obviamente Eric es totalmente plutoniano y tiene esa esencia como de Hades, de el señor de las tinieblas, el señor del inframundo, y por eso siento que este libro, con la profundidad que tiene y con las temáticas que trata, le encantaría a las personas con mucho Plutón en la carta o a las personas escorpianas, porque ya de por sí el autor mismo tiene esa energía en su carta natal y solemos resonar con los autores que comparten ciertas energías, digamos, que nosotros mismos tenemos en la carta natal. Bueno,
El F de la O es un personaje mucho más revelador y abismal que un desquiciado secuestrador y encima mafioso. Pero fácilmente podemos caer en ese tipo de asociaciones si seguimos con la dialéctica posmo de la moralidad con la que vamos a leer en este siglo. Pobre Eric, la cancelación de los progres también formó parte de sus bromas y humor bien under. Eric lo tenía todo planeado, incluso que los progres lo cancelen. Esta es una obra de naturaleza profunda, por eso me gustaría indagar o mencionar algunos de esos temas llamativos y detalles magnéticos. Y bueno, acá es donde hablo de algunas cosas, tipo 3 puntitos que me interesan mucho de la obra. Así que bueno, vamos a eso. Primer punto. ¿Qué temas siento que me interpelan o que son muy importantes que toca esta obra profundamente? Lo que hay detrás de uno. El acto de develar, excavar o escarbar en el otro. La obra pone en juego de manera literal el mundo del enmascaramiento. ¿Qué es lo que hay detrás de la máscara y cuál es el misterio atrayente detrás de ella? Y luego de descubrirlo, ¿cómo es posible que no haya algo más al fondo que sostenga la ilusión? Christine, qué curiosillas ustedes las mujeres, con todo su ímpetu decide quitarle la máscara a Eric, revelando que efectivamente lo que hay debajo no guarda ningún encanto y es puro horror, porque es un cadáver quien te ama, quien te adora, que es lo que le dice Eric a Christine. Acto seguido, parafraseando, en este momento es cuando él mismo sabe que ella ya no volverá a ir a verlo por su propia cuenta. Ya se delató la realidad, ya se rompió la ilusión, ya no hay más ángel de la música. Segundo tópico. La obsesión y devoción por el otro. Un proceso que trae consigo la idealización, idolatría ciega al otro, la soledad, sentimiento de abandono extremo y la desolación absoluta es una de las razones por las cuales Eric se encapricha con una mujer tan mediocre. Con todo respeto a Christine, pero es un personaje mediocre porque el protagonista es el fantasma de la ópera. Además de esto, se pone en juego lo temerario de lo vincular y la superficialidad de las relaciones. ¿Qué es lo que le pasa realmente a Christine más allá de su ensimismamiento y profundo magnetismo? Ni ella misma lo sabe, ya que no ha penetrado en las partes más profundas de su interior. Sin embargo, si hay un diálogo donde Raúl lo hace notar, casi aceptando su derrota con una persona que ni es rival. Eric está por fuera de todos los esquemas. ¿Para qué hablar? Usted lo ama, su miedo, sus terrores, todo eso es también amor, y del más apasionado, de los que no se confiesan, de los que se estremecen cuando se piensan en él. El diálogo sigue con Cristina expresando que el fantasma de la ópera la ama de manera intensa y trágica, que la raptó y encerró bajo tierra por amor. Tercer y último tópico. Cabe destacar que el tono mismo del libro es atípico, caracterizado por un drama tremendo atravesado por una tragedia romántica, dentro de una capa sutil de humor bien underground y ácido, quizá entre medio de tanta carga te haga sacar alguna risa. El humor del fantasma destila su genialidad, la cual es de alguna forma su sanación, redención o su destrucción. Esta figura mítica del personaje que se erige creando un símbolo inolvidable. Su genialidad misma lo condena porque claramente no podía representar lo común o el status quo. Todo su arquetipo representa un potencial oculto sin descubrir. Aquí no vale preguntarse qué hubiera sido del genio musical si su cuerpo físico hubiera acompañado la belleza de su voz al cantar, si no hubiera sido apartado, marginado a lo más hondo y disparatado de la escala social. Víctima, culpable, mártir, genio, monstruo. Decididamente hay que compadecer al fantasma de la ópera, ya que su memoria nos habla de la liberación y el perdón a través de la expiación. El fantasma de la ópera existió, y yo elijo creerle. Bueno, así termina mi especie de reseña, análisis profundo de, para mí, la mejor obra escrita hasta el momento, peleándole a un montón, obviamente, cabeza a cabeza con muchas de la Iseca, con Venus in Furs, con un montón de clásicos que se me vienen a la cabeza. Pero bueno, nada, prefiero cerrar el video así como de manera enigmática. Bueno, muchísimas gracias por ver y por escuchar y por compartir este espacio conmigo. Espero que nos volvamos a encontrar en otro video hablando de literatura, hiperfocos y nerdeadas, así que muchas gracias por ver y por estar y por acompañar y nos encontramos otro día.